Hola, me llamo Marcos Chicot, soy psicólogo clínico y soy padre de una niña con síndrome de Down que se llama Lucía. Vamos a verla. Mira, Lucía. Más adelante veremos algunos vídeos de diferentes momentos de su desarrollo, pero quería adelantar este pequeño ejemplo como muestra de que Lucía es una niña feliz y de que nos hace muy felices a nosotros. Este documental sobre el síndrome de Down está dirigido a las madres y a los padres que acaban de recibir la noticia de que su hijo tiene síndrome de Down. También está dirigido a todos aquellos interesados en conocer la realidad actual del síndrome de Down, muy diferente a los prejuicios obsoletos basados en datos del pasado, basados en datos ajenos al gran cambio que se ha producido en las últimas décadas. Nada más nacer nuestra hija, nos dijeron que tenía síndrome de Down. El impacto fue brutal. En esos momentos te invaden una serie de ideas y sentimientos negativos muy intensos, de los que hablaré más adelante sobre esos sentimientos y sobre cómo superarlos. Antes me gustaría mencionar otra cosa. Se trata de lo primero que hizo que nos sintiéramos mejor. Al día siguiente de nacer nuestra hija, me metí en internet y puse en Google síndrome de Down y el nombre de nuestra ciudad. Aparecieron una serie de asociaciones. Contacté con una de ellas y les pregunté si podía venir al hospital alguien para hablar con mi mujer y conmigo. Vino una mujer encantadora, y nos habló de su hija, una chica con 20 años que tenía síndrome de Down. Nos dijo que su hija se iba al cine con amigas por su cuenta, que su hija tenía novio, que su hija trabajaba a media jornada en una empresa y que el año siguiente se iba a ir con unas amigas a vivir a un piso tutelado. Nos dijo que le daba mucha pena que su hija se fuera a independizar tan pronto. Bueno, nuestro sufrimiento obviamente no desapareció, pero aquella conversación nos produjo un alivio inmenso. Tiempo después, reflexioné sobre la diferencia entre vivir la dura noticia del síndrome de Down desde los prejuicios negativos basados en datos obsoletos del pasado y en la ignorancia, o vivirla sabiendo que la realidad es mucho mejor que esos prejuicios. Entonces decidí que cuando tuviera más perspectiva personal, cuando tuviera 3 años mi hija, intentaría ayudar a otras personas igual que me ayudaron a mí. Mi hija Lucía ya tiene 3 años, y aquí está este documental. He dividido este documental en varios apartados. En el primero de ellos hablaré de los sentimientos y de cómo superarlos. Es un apartado específico para padres, también para abuelos y otros allegados que estén afectados por la noticia, que les haya supuesto un golpe emocional. Para todas aquellas personas que no estén afectados directamente por la noticia, pero que estéis interesados en conocer más sobre el síndrome de Down, podéis pasar directamente al siguiente apartado que trata específicamente del síndrome de Down. De dónde vienen los prejuicios, por qué se producen y cuál es la realidad, por qué se produce el síndrome de Down, cuáles son las capacidades de las personas con síndrome de Down, etc. En la pantalla podéis ver el minuto en el cual comienza ese apartado, por si queréis saltar la parte de los sentimientos y pasar ahí directamente. Otra cosa, cuando ponga una diapositiva con varios puntos, una diapositiva con bastante texto, lo que haré será mostrarla a pantalla completa durante unos segundos, por si queréis darle a la pausa para leerla tranquilamente o imprimirla. De todos modos, no hace falta leerla, porque yo iré mencionando cada punto e iré desarrollándolo. Y ahora, para los padres y otros allegados, vamos a pasar al tema de los sentimientos. Sentimientos frecuentes al tener un hijo con síndrome de Down. Bueno. El shock. El shock se produce siempre que nos dan una noticia traumática. El shock es una reacción natural de nuestro cuerpo y de nuestra mente ante la dificultad de asimilar una noticia dura. Son reacciones naturales de nuestra mente para rechazar, para expulsar esa noticia que nos gustaría no haber recibido. Se manifiesta con sensaciones físicas, como sudores, temblores,
náuseas, mareo, hormigueos, también sensaciones psicológicas. Tenemos sensación de irrealidad, de incredulidad, de ir a enloquecer. Tenemos la sensación de que somos incapaces de asimilar lo que nos están diciendo. Esta reacción puede durar desde unos segundos hasta unas horas. En cualquier caso, se ciñe al principio, cuando has recibido la noticia. También puede haber vaivenes. A veces parece que estás un poco mejor, vuelves a estar un poco peor. El duelo por el bebé perdido, que pongo que se siente como una muerte. Efectivamente, llevas 9 meses imaginándote al bebé ideal, idealizándolo, y en el momento en que nace, te dicen, su hijo tiene síndrome de Down y casi te están diciendo, olvídate de que vaya a hacer todo lo que habías pensado. Esto en realidad no es así, pero así es como te lo cuentan al principio. Entonces, en cualquier caso, tienes la sensación de que tu hijo, el que habías idealizado, ya no está ahí. Te tienes que despedir de él. Realmente, nunca tienes un hijo como el que habías idealizado, pero lo normal es que tengas meses, años, para ir conociendo a tu hijo y poco a poco cambiando esa idealización que habías hecho en tu mente por el nuevo hijo que conoces. Sin embargo, al tener un hijo con síndrome de Down, desde el principio te dicen, olvídate del hijo, despídete de él en cuestión de segundos. Y a partir de ahí tienes que conocer a un nuevo niño. En cualquier caso, el duelo hay que pasarlo, no hay que tomar atajos emocionales, no hay que intentarlo. Son unos días, a veces unas semanas incluso, de estar sufriendo, es lo que corresponde, para despedirnos del bebé que nos habíamos imaginado. No obstante, no hay que esperar a sentirse perfectamente para ponerse en marcha ni para ocuparse del bebé, porque una de las cosas que ayuda a superar antes el duelo es precisamente el ponernos en marcha, el estar activos. Tanto estar activos como comunicarnos, hablar, es lo que necesitamos para pasar el duelo cuanto antes. Rechazo instintivo, repulsión y también desear la muerte del bebé o de uno mismo. Esto que da mucha vergüenza y no se quiere hablar de ello, uno se siente muy culpable por tener estas sensaciones, igual como las otras. Son reacciones, insisto, naturales. Son reacciones de nuestra mente, reacciones de escape, reacciones de negación. Son naturales, son muy frecuentes, la mayoría de los padres las tenemos y remiten. Poco a poco nos vamos olvidando de ellas y luego te parecen absurdas haberlas tenido al cabo del tiempo. Siempre te sientes avergonzado un poco de haberlas tenido, pero, insisto, son reacciones naturales y reacciones que tenemos la mayoría de los padres. Sentimiento proteccionista excesivo. Te puedes volver incluso paranoico, estás muy atento a los posibles comentarios, a las miradas, estás súper receloso de lo que haga la gente del entorno y la gente, bueno, tus allegados incluso. Puedes reaccionar de forma violenta, de forma agresiva, cuando alguien hace un comentario que probablemente, y es lo que tienes que pensar, va cargado de buenas intenciones y también normalmente de ignorancia. La gente no sabe nada del síndrome de Down y a veces dice lo primero que le pasa por la cabeza. Pueden ser comentarios torpes, pero insisto, hay que pensar que son normalmente hechos desde las buenas intenciones y desde el desconocimiento. Cuidado con volverse blando con el niño. Bueno, esto es cuando el sentimiento proteccionista excesivo se cronifica. Podemos volvernos tan blandos que no exigimos al niño lo mismo que exigimos a los demás niños. Y en general, lo voy a repetir varias veces, a un niño con síndrome de Down hay que tratarlo igual que si no tuviera síndrome de Down. Hay que reforzarle en algunas cosas puntuales, pero en cuanto a disciplina, modales, educación, etc., hay que exigirle lo mismo. El típico comentario, ¡ay, déjale, pobrecito!, es un error. Necesita la misma disciplina, la misma firmeza, los mismos límites que cualquier niño. Autoestima. La autoestima se ve muy afectada en los primeros momentos por varias razones. La sensación de haber decepcionado, de tener un hijo que no es un hijo normal, no has podido hacer un hijo perfecto como tú querías. Esta sensación es más habitual de la madre respecto del padre. Quería tener un hijo estupendo y mira qué hijo, entre comillas, le he dado. Bueno, esta sensación es ilógica, no tiene sentido, pero en este momento no estamos es decir, no estamos decidiendo lo que pensamos ni lo que sentimos. Estamos reaccionando de forma automática, que es en gran parte lo que origina el shock. La sensación de falta de control. Normalmente tú decides lo que piensas y lo que sientes. En estos momentos, no. Están viniendo una serie de pensamientos y una serie de emociones, de sentimientos, que no estás controlando. Lo cual te lleva, como digo, a tener sensación de falta de control e incluso comentábamos la sensación de enloquecer.
estar enloqueciendo. Parece que de repente empiezan a aparecer cosas en tu cabeza que no sabes de dónde vienen, cosas muy intensas. Sensación de haber hecho mal, de haber fracasado, sensación de incapacidad reproductiva. Esto ocurre más cuando es el primer hijo, cuando es hijo único, cuando llevas años intentando tener un hijo y cuando lo tienes síndrome de Down. Te vienen estos pensamientos en la cabeza que, insisto, no tienen sentido pero son inevitables. También quiero insistir que van remitiendo con el tiempo. Pensar que los demás pensarán mal de ti tampoco tiene sentido y además es que no es cierto. Es decir, lo que va ocurriendo normalmente es lo contrario. El entorno reacciona de una forma que te sorprende positivamente. Pero inicialmente es normal tener todos estos pensamientos y que tu autoestima esté por los suelos. Ira y resentimiento contra el entorno, contra uno mismo, contra tu pareja, contra el bebé. Te ha ocurrido algo, te viene una circunstancia que tú no deseas y que de alguna forma identificas como una agresión. La forma de reaccionar es con ira, es una de las formas naturales de reacción. Como no tienes al destino delante para meterle un par de gritos, pues es una ira generalizada que acaba dirigiéndose contra el primero que se te acerca. Quien se acerca con más frecuencia, quien está ahí, es tu pareja. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser consciente de esta tendencia a la reacción agresiva que se tiene, sobre todo inicialmente. Hay que intentar tener más paciencia, hay que intentar calmarnos en la medida de lo posible, relativizar, por una parte para disminuir las agresiones hacia nuestra pareja y por otra parte para cuando las recibamos de nuestra pareja pensar que están causadas por esta situación inicial, por esta ira que se siente y bueno, ponerlas un poco entre paréntesis y no juzgarlas y no enzarzarnos en discusiones que no van a llevar a ninguna parte buena. Contra el bebé igualmente, esta ira también, el bebé lo tenemos ahí, el pobre no ha hecho nada malo, pero es normal sentir esta ira, este resentimiento. Es bueno saber que es normal sentirla para disminuir la vergüenza y la culpabilidad que nos origina también este sentimiento. Tranquilos, paciencia, irá remitiendo con el tiempo. Miedo a lo desconocido. Esto es uno de los comentarios más frecuentes. Se siente mucho miedo al principio. Y además, el síndrome de Down es un gran desconocido. Lo que tenemos son unas imágenes vagas, unos conceptos difusos que dan mucho miedo, que es desconocido, pero encima conocemos algunos pequeños detalles que nos dan más miedo todavía. ¿Esto cómo se va eliminando, cómo se va superando? Pues básicamente con información realista que es mucho más positiva que esos prejuicios negativos que tenemos. Como he dicho, esta es una de las intenciones de este vídeo. Al final del vídeo espero que sintáis que tenéis una información mucho más realista y mucho más positiva que la que tenías anteriormente. Miedo de la lástima que vas a inspirar, del rechazo de la sociedad. Insisto, no tiene ningún sentido. Una de las frases típicas lo ejemplarizaba muy bien una madre que decía: ¡qué error!, refiriéndose a todos estos sentimientos que se tienen al principio, a las lágrimas derramadas. ¡Qué error y qué falta de información!, ¿no? Porque te das cuenta con el paso del tiempo de que esto sí es natural, pero desde luego con la intensidad que se siente y el tiempo que dura a veces no tiene sentido conociendo ya la realidad como la acabas conociendo. Miedo a no ser feliz, miedo a que tu vida cambie radicalmente. Yo me acuerdo que cuando salí del hospital me metí en el coche, la primera vez, y empezó a sonar la música que estaba escuchando cuando había ido al hospital. La música me gustaba mucho y el coche era nuevo, iba yo muy contento, disfrutando de la música, del coche, de ir a tener un niño, etc. Cuando salí del hospital la primera vez y me metí en el coche, empezó a sonar la música y la apagué. Pero bueno, no me apetecía nada escuchar la música y pensé, nunca voy a volver a disfrutar ni de la música, ni del coche, ni de salir de viaje, ni de la vida, de nada. Y es lo que sientas al principio, no vas a ser felices, te parece imposible volver a disfrutar de nada y volver a ser feliz. Recuerdo también unos meses después que puse ese mismo CD de música, lo empecé a tararear, a disfrutar de ello y dije, anda, me di cuenta en ese momento de cómo había superado ya totalmente la idea de no volver a ser feliz ni disfrutar de nada. Insisto, se pasa y es una sensación que tienes al principio pero que no tiene sentido. Miedo a que tu vida cambie radicalmente. Otro miedo muy frecuente. Tendré que dejar el trabajo, me tendré que dedicar en exclusiva al niño. Esto no es así. Nadie cambia radicalmente su vida por tener un niño con síndrome de Down. ¿Supone trabajo? Sí, pero bueno, cualquier niño supone mucho trabajo. Vas a tener trabajo porque tienes un niño. Y un poco más posiblemente porque lo llevarás a atención temprana, quizás decides apuntarlo a natación, o sea, alguna actividad que también podrías haber apuntado a otro niño. Y en casa pues trabajarás con él, lo estimularás, igual que habrías hecho con otro niño. No hay que estar todo el día dedicado a ello.
Insistiré muchas veces también, hay que tratarlo como un bebé. Básicamente lo que tienes que hacer es jugar con él y a veces unas estimulaciones concretas que te irán diciendo los expertos de la materia. Pero supone poco más carga que un bebé normal. No hay que dejar el trabajo, no te cambia tu vida radicalmente, ni nada parecido. Temor por el matrimonio. Vale, esto es una situación tensa, unos momentos duros. Como he dicho, se producen discusiones, a veces agresividad de uno al otro. Se puede reaccionar de dos maneras, básicamente. Se puede reaccionar como en cualquier situación tensa, convirtiéndote en dos islas, separadas, incomunicados, o en un equipo. Entrevistas hechas a padres años después de la noticia, a padres que se han separado, dicen que no se han separado por el hijo con síndrome de Down, que sí, que fue una situación tensa, pero que su matrimonio ya hacía agua previamente, antes de esta noticia. Los que se separan son los que había incompatibilidad, los matrimonios eran frágiles y puede que estas situaciones tensas pues hayan desestabilizado un poco más. Pero los que no se separan dicen exactamente lo contrario, dicen nuestro matrimonio estaba bien y cuando tuvimos este hijo lo que hizo fue reforzarnos, nos unimos a un equipo y esto ha supuesto una experiencia muy positiva para el matrimonio. La diferencia en gran parte viene, por una parte, bueno, si el matrimonio ya está mal, esto no es que lo vaya a solucionar, pero en cualquier caso, lo que hay que hacer es intentar reaccionar convirtiéndonos en un equipo. Insisto, paciencia, hablar mucho, no pensar que sabemos lo que piensa el otro, que es mejor no hablar, no. Comunicación, comunicación, comunicación. Se tiende a no comunicarse y lo que hay que hacer es precisamente lo contrario. Y tener la sensación de que eres un equipo, de que estás en un momento duro, pero no luchas tú contra las circunstancias. Luchas tú y tu pareja contra las circunstancias. Y esa sensación de apoyo también se agradece mucho al principio y a la larga refuerza el matrimonio. Miedo por los otros hijos, también muy habitual, que sientan vergüenza, abandono, resentimiento hacia los padres, hacia el niño. Esto es una proyección de nuestros miedos y de nuestras sensaciones hacia nuestros hijos. No tiene sentido y nos daremos cuenta. En el momento en que lo comunicamos, que además hay que hacerlo cuanto antes, los padres siempre se sienten sorprendidos y orgullosos de la reacción de sus hijos. Ni tienen vergüenza, ni tienen resentimiento, ni tienen nada. Hay muchos estudios realizados con hermanos y lo que suelen decir es que se han beneficiado de haberse criado, de haberse educado con un hermano con síndrome de Down. Lo que hay que fomentar es la relación con el bebé, además nos sorprenderemos y nos pondremos muy contentos al ver cómo tratan al bebé en unos segundos como si no tuviera síndrome de Down, porque a ellos les da igual. Es decir, insisto, es una cosa que tenemos nosotros dentro, que pensamos que nuestros hijos se van a sentir igual y para nada. Pero lo que hay que hacer es eso, hablar con ellos cuanto antes. ¿Cómo hablar con ellos? Lo ideal, los dos padres juntos, el bebé en brazos, y dependiendo de la edad del hermano, si tiene menos de 3 años, lo único que hay que decirle, porque no va a entender lo del síndrome de Down, es que igual estáis tristes, eso lo van a captar, hay que decirlo, que estáis tristes pero que no es por su culpa, porque los niños pequeños tienden a echarse la culpa de todo lo que ocurre a su alrededor. Y aunque nos parezca que no, siempre captan muy bien el ambiente emocional. Entonces van a captar que estamos tristes, que ocurre algo, lo que hay que decirles es, no tienes la culpa, tú tranquilo, simplemente estamos tristes, ya se nos pasará, no pasa nada y no has hecho nada. Si tienen de 3 a 12 años, ya hay que darles una explicación más completa. Pero basta con decir que tiene síndrome de Down, utilicemos el término, que lo vayan conociendo, y que eso implica que va a tener que esforzarse un poco más en hacer las cosas y que le va a costar un poco más aprender. Ya está, suficiente. No digamos que es una enfermedad, no es una enfermedad, y si lo decimos, pueden pensar que es contagioso, pueden tratarlo como un enfermo, pueden tener esperanzas en una medicina curativa, todo esto no tiene sentido. Es simplemente síndrome de Down, le va a costar más, y rápidamente veremos que lo están tratando como deberíamos hacer ya nosotros desde el principio, que es jugando con él, disfrutando de él, etc. Y además, los hermanos suponen una gran fuente de estimulación para el bebé, y el bebé para los hermanos. A los niños de más de 12 años ya hay que darles la explicación completa. Si no sabemos cómo hacerlo, podemos recurrir a los medios que tenemos a nuestro alcance. Ya he comentado que a partir del siguiente apartado, aquí doy mucha información sobre el síndrome de Down. El siguiente apartado ya es el síndrome de Down, las causas, la historia, qué pueden hacer, cuál es el potencial que tienen, etc. Este vídeo, a partir de ese apartado, si no queremos enseñar la parte de sentimientos, puede ser una manera de dar la información a los hijos, a los hermanos. Igual que, ya lo comentaré, a abuelos, a entorno. Este vídeo también está pensado para dar toda esa información.
Por otra parte, es bueno que los niños sepan que pueden hacernos todas las preguntas que quieran. Es bueno también que los niños acudan al pediatra, cuando vamos con el bebé con síndrome de Down, acudan a las sesiones de atención temprana, donde haya expertos que van a tener conocimiento, el conocimiento adecuado, y saber que pueden hacer preguntas a esos profesionales sobre todo las dudas que tengan. También hay libros que están bien, y también hay en estas asociaciones de síndrome de Down, en ocasiones hay grupos de hermanos. Grupos de hermanos, donde también un experto suele estar moderando un poco el grupo y se comenta, se habla, se hacen preguntas, se puede poner cualquier duda, cualquier pensamiento que se tenga y contrastar tanto con los otros hermanos, ver cuál es su experiencia, además no se sienten únicos, sienten que hay mucha más gente como ellos, y con el experto para que les saque de dudas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los sentimientos negativos generan vergüenza y culpabilidad. Toda la lista de sentimientos que hemos visto en la anterior diapositiva nos da vergüenza y nos sentimos culpables por sentirnos así, por tener estos sentimientos. Acabamos de tener un hijo y sentimos que lo que deberíamos estar haciendo es llenarlo de besos, abrazos, estar felices, hacerle fotos, llamar a todo el mundo para decirles que por fin está aquí nuestro hijo, y sin embargo estamos llenos de sentimientos negativos, no queremos hablar con nadie, nos cuesta incluso acercarnos al bebé. Todo eso nos da vergüenza y nos sentimos culpables. Insisto, todo es natural, pero tan natural es tener los sentimientos negativos en este momento inicial como sentirnos avergonzados por esos sentimientos y sentirnos culpables. No hay razón, no hay justificación, no tenemos por qué sentirnos así, es inevitable, pero que sepamos que esto va a remitir y que no hay, insisto, justificación para sentirnos culpables. Nadie nos va a acusar de nada y nadie pensaría, si supiera cómo nos sentimos, en caso de que no lo hayamos dicho, nadie pensaría que somos culpables de nada. Factores que hacen más duros los primeros momentos. El que sea un hijo único siempre es muy duro, pero si es un hijo único, si es tu primer hijo, es especialmente duro. Las expectativas, cuanto más altas sean, también hacen más duros los momentos iniciales. Las expectativas, por cierto, suelen ser más altas en caso de hijos únicos. Saberlo en el momento del parto también es especialmente duro. Todo esto me lo sé muy bien porque era nuestro caso, hijo único, expectativas altas, momento del parto. En el momento del parto estás agotado, tanto el padre como la madre, más la madre, pero también el padre, no lo olvidemos, estás agotado física y emocionalmente. La madre está experimentando una tristeza postnatal por causas hormonales. Estás en una situación de reclusión, de confinamiento. En el hospital no es el mejor sitio para recibir y para procesar una noticia de este tipo. Además, no hay tiempo para el vínculo. Te ponen el niño delante y antes casi que te acerques, ¡pum!, te ponen la barrera. Tienes síndrome de Down y esa barrera del síndrome de Down te dificulta establecer el vínculo con el niño, que en cualquier caso es en lo que tenemos que ir trabajando. El medio del embarazo. Recibir la noticia en medio del embarazo es muy duro, porque no tienes al niño delante para establecer el vínculo, que es lo que te ayuda a ir superando la situación, y lo que tienes es la noticia del síndrome de Down. Y tienes que manejarte con la noticia y sin el niño durante los meses que queden hasta el momento del parto, que además suele generar bastante temor. En este caso, de recibir la noticia en medio del embarazo, es especialmente recomendable buscar cuanto antes información actualizada y positiva de expertos, incluso de otros padres que nos puedan dar información y nos puedan ir situando e ir aliviando, igual que ocurrió en nuestro caso con aquella mujer que vino al hospital y nos habló de su hija. El modo de comunicarlo. El modo de comunicarlo ideal sería con los dos padres, juntos, con el niño delante o en brazos, en una situación de privacidad y no en una sala de espera, y dar información positiva y realista, no medicalizada, y poder preguntar. Estas circunstancias no siempre se dan y cuanto más se alejen las circunstancias de las ideales o idóneas, pues más difícil es este momento, más difícil lo hacen. La información que se da, como digo, no es lo idóneo que sea una información medicalizada y de posibles problemas. Me acuerdo de un padre que decía que había tenido dos niños, uno con síndrome de Down y otro sin síndrome de Down. Cuando nació el del síndrome de Down,
Le hablaron de todos los posibles problemas, las posibles enfermedades que podía tener el hijo y ya no podía quitarse eso de la cabeza. Veía al niño y solo pensaba en problemas y posibles enfermedades. Cuando nació el que no tenía síndrome de Down, nadie le habló de problemas ni de enfermedades. Y el padre decía, el que no tuvo síndrome de Down luego fue un mal estudiante, me causó muchos problemas, a los 12 años tuvo un accidente de moto que casi se mata, a los 16 años le quitó el coche y se estrelló y se cargó el coche. Siempre le dio problemas y disgustos. En cambio, y también contaba que había que había pasado sarampión, las paperas, un montón de enfermedades. Se ponía malo cada 2 por 3. Y el que tenía síndrome de Down, en cambio, nunca se puso malo, siempre fue un estudiante disciplinado y metódico y nunca le causó ningún problema. Pero, cuando nació, le hablaron de problemas y no se quitaba eso de la cabeza. El otro, sin embargo, nadie le habló de problemas ni de enfermedades y estaba tan feliz con él. Imaginaos si cuando tenemos un hijo sin síndrome de Down nos dijeran, espere, que le voy a hablar corriendo de todas las enfermedades que puede tener. ¿Ha oído hablar usted del cáncer infantil, de la leucemia, del asma, de la diabetes, de una lista de enfermedades? Por no hablar de los accidentes que luego pueden tener, del tráfico, cómo se sube en una moto. ¿Y sabe usted que el 10% de los adolescentes prueban la cocaína, el 30% el cannabis, el 80% el alcohol? ¿Y cuánto se desarrolla en una adicción? Si te llenaran la cabeza con eso, al tener tu hijo, no podrías pensar en otra cosa. No se hace cuando no tienen síndrome de Down, pero sí se hace cuando tienen síndrome de Down. Lo ideal es recibir otro tipo de información. ¿Qué pueden hacer? Que sepa usted que tiene una serie de prejuicios en su cabeza probablemente y la realidad es muy diferente, como esta madre que vino al hospital y nos habla de su hija, eso sería lo idóneo, pero no es lo que se hace normalmente. Es información medicalizada. Lo cual, por otra parte, es normal en el caso de los médicos. Primero, no son expertos. El síndrome de Down se da en 1 de cada 1000 nacimientos aproximadamente. Con lo cual, no es muy frecuente, no están muy habituados a esta situación. Lo que conocen es información médica y es la que tienden a transmitirnos. Esto es natural, pero debemos buscar otro tipo de información. Olvidarnos cuanto antes de toda esa información médica, ya veremos si se pone malo o no, y centrarnos en la información más realista que nos pueden dar quienes realmente conocen mejor el síndrome de Down. Los altibajos. Los altibajos son habituales, debemos acostumbrarnos a ellos, debemos preverlos, no esperarlos, no se tienen por qué producir, pero si se producen, que estemos tranquilos, que sepamos que son normales y que no es que hayamos retrocedido todo lo que habíamos avanzado. La progresión es de estar mal al principio a ir mejorando, es decir, siempre hacia arriba, pero digamos que con dientes de sierra. A veces estás mejor, luego caes, pero vuelves a subir, caes, cada vez que caes normalmente caes menos y cada vez subes más. Esto va mejor, aunque, insisto, con altibajos, con vaivenes. ¿Qué suele causar los altibajos? Pues momentos de desánimo por otras causas, que estés un poco más bajo de tono anímico. El nacimiento de otros bebés, cuando gente de tu entorno tiene bebés que no tienen síndrome de Down, pues al principio, sobre todo si está cerca del nacimiento del tuyo, te da un pequeño bajón. El compararlo con otros niños, pues cuando vas a la consulta del pediatra las primeras veces, cuando vas al parque infantil, también te da un poco de cosa por dentro. Pero insisto que esto va a hacer mejor, se va pasando. Al principio más vaivenes emocionales, vas ganando estabilidad, lo vas superando y al final ni te acuerdas. Mi hija, como he comentado, tiene 3 años ahora mismo y yo ni pienso en el síndrome de Down, ni cuando estoy con ella, ni cuando estoy rodeado de otros niños, ni nada. Se te olvida, de forma prácticamente completa. Los abuelos. Los abuelos merecen un punto aparte aquí, en el tema de los sentimientos, porque ellos sufren por partida doble. Sufren por sus hijos, que han tenido un hijo con síndrome de Down y están sufriendo, y sufren por sus nietos que han tenido o que tienen síndrome de Down. Además, su información suele ser especialmente obsoleta, anticuada, llena de prejuicios porque proviene de hace más décadas. Y como vamos a ver, se ha producido un gran cambio en las últimas décadas en relación al síndrome de Down, tanto en la sociedad, en la forma de acogerlos y de verlos, como en el conocimiento de sus capacidades, que son muy superiores a lo que se creía previamente, hace unas pocas décadas. Con lo cual, su información obsoleta y lo que les viene mejor es recibir información actualizada, información realista, información con un enfoque positivo. Insisto, a partir del siguiente apartado hay mucha información sobre el síndrome de Down para conocerlo bien y les puede venir bien a los abuelos ver este vídeo. La familia y los amigos están afectados y perdidos. Tú serás su referente, van a reaccionar un poco como tú reacciones. Además, tú desde el principio vas a ir recibiendo información y ellos no. Para ellos el síndrome de Down es un gran desconocido igual que lo es para ti al principio. La información que tú vayas recibiendo
tienes que ser tú el que se la transmita a ellos. E insisto, ellos reaccionaron un poco como tú reacciones, con lo cual ahí tendrás que darles ejemplo. La culpabilidad. Por haber hecho algo mal. Mucha gente piensa que tiene un hijo con síndrome de Down porque ha hecho algo mal. Durante el embarazo o antes del embarazo, habrá bebido alcohol, habrá fumado, habrá hecho puenting, cualquier cosa. Tener un síndrome de Down, una persona con síndrome de Down, no tiene nada que ver con lo que uno haga durante el embarazo o deje de hacer. Esto lo vamos a explicar en detalle posteriormente. La culpa y la vergüenza son las razones de esconderlo. Tradicionalmente se pensaba que uno había hecho algo mal, que uno era culpable de algo y por eso tiene un hijo con síndrome de Down. Eso da mucha vergüenza y da vergüenza también por otras causas, entonces se tiende a esconderlo. Hay gente que saca al niño por el garaje y luego es muy habitual, por ejemplo, taparlo mucho para que no se vea que tiene síndrome de Down, para que la gente no lo vea. Eso, como comento en el siguiente punto, nos lleva a la tendencia al aislamiento, pero, bueno, hay un apartado del aislamiento posteriormente. Voy a hablar de ello en detalle para reducir en lo posible esta tendencia al aislamiento y para abrirnos cuanto antes del mejor modo y se supera perfectamente. Simplemente comentar aquí, el entorno te sorprenderá positivamente. Es relativamente fácil abrirlo siguiendo unas pautas, unos consejos que vamos a ver posteriormente y el entorno siempre lo que hace es comportarse con naturalidad, de forma positiva y acogerlos. Resumen. Piensa que los sentimientos son habituales, ya lo hemos dicho, y ocurren a casi todo el mundo, en su mayoría. Son normales, nos pasa porque somos personas y esta es la forma de reaccionar de la mente ante situaciones y noticias traumáticas y van a ir remitiendo. Van a ir remitiendo, lo cual pues ya es un alivio saberlo. Se va de estar peor a estar mejor. Hay una frase que lo resume, decía una madre, que es dais un solo disgusto, y es en el momento del nacimiento. Es verdad, en el momento del nacimiento nos disgustamos mucho, no es que lo den ellos, nos disgustamos mucho por la situación, pero a partir de ahí lo que nos proporciona a estos niños son felicidad, básicamente. Esfuerzo, en algo mayor grado que un niño sin síndrome de Down, pero eso se ve muy recompensado. Tienes que pensar que tienes recursos para salir de la situación. Has salido de otras situaciones difíciles, también de esta. Esta situación no les toca a superhombres y por eso lo superan. Le toca a todo el mundo por igual. Ricos, pobres, con más formación, con menos formación, orientales, occidentales, blancos y negros. A todo el mundo. Y todo el mundo, en general, lo supera. Lo supera sobre todo si vas haciendo lo correcto. Es decir, siguientes puntos. Hablar y consultar. La comunicación fundamental. Con tu pareja, ya lo hemos comentado, tu pareja se puede sentir igual que tú o no lo vas a saber hasta que no hables con ella. Cada uno se apoya cuando está peor el otro, primero uno, luego otro. Esta comunicación, este apoyo es fundamental para que esto remita cuanto antes. Y además para, como decíamos antes, no irnos convirtiendo en dos islas, sino en un equipo que trabaja juntos y que se refuerza al superar juntos esta situación. Habla con tu pareja y con quien te sirva de apoyo. Igual hay un amigo especialmente razonable y comprensivo que para la parte anímica te viene muy bien hablar con él. Hablar con él, pero no consultar. Para consultar, para buscar información, habla con expertos. Expertos, insisto, de asociaciones síndrome de Down y también con otros padres. Vamos a hablar ahora del tema del aislamiento. En el tema del aislamiento, creo que merece la pena hablar primero del aislamiento dentro de la pareja. Es habitual que ambos miembros de la pareja hagan como si se llevara bien la situación. Entre otras cosas, porque tiendes a pensar que la otra persona lo está llevando mejor que tú. Tú estás disimulando, el otro está disimulando, ambos os creéis lo que el otro está disimulando. Al final lo que hablábamos, os convertís en dos islas incomunicadas en vez de sentiros que estáis unidos, que estáis en lo mismo. Y realmente es que estáis en la misma situación y muy probablemente os estéis sintiendo de la misma manera. La primera conversación que se tiene sincera y profunda con la pareja, reconociendo lo que uno siente, normalmente proporciona un gran consuelo. Porque ves que la otra persona está sintiendo lo mismo que tú, lo cual además te hace sentir, como decíamos, que estas emociones, estos sentimientos, son naturales y son compartidos por todo el mundo en esta situación. Y además, se agradece mucho el sentir la comunicación, la unión con el otro, es decir, que estáis en el mismo barco. El padre debe tener cuidado, sobre todo el padre, que también a veces ocurre con la madre, de no encerrarse en el trabajo, de no aislarse en el trabajo. Esta es una reacción también que ocurre, pues eso, como
rechazo, como negación, para separarse un poco de todo el asunto del síndrome de Down. Uno se dice a sí mismo, bueno, pues como hay que llevar dinero a casa, a fin de cuentas, cuanto más trabaje, pues mejor. Este es mi papel dentro de esta situación. No es cierto. Este no es tu papel. Tu papel, aparte de trabajar, por supuesto, es ocuparte del niño. Si no te ocupas tú, si no lo tratas tú como un padre, ¿quién se va a ocupar de él de ese modo? Yo recomiendo que los padres acudan también, aunque sea de vez en cuando, en la medida de lo posible, a las reuniones con los médicos, con los pediatras, atención temprana, a grupos de padres incluso, en alguna ocasión. Vergüenza e aislamiento. Círculo vicioso. Cuanta más vergüenza sientas, más tiendes a aislarte. Y cuanto más tiempo lleves aislado, más vergüenza te da pensar en abrirte al exterior. Esto, que es un círculo vicioso, que se retroalimenta, hay que cortarlo cuanto antes, por alguna parte. Supongo que los que no lo comunican a su entorno, años después siguen escondiéndolo. Vale. Esto era más habitual antes, en las décadas 60, 70 y anteriores, pero hoy en día sigue ocurriendo. Porque si te dejas llevar por la tendencia al aislamiento y no se lo dices a nadie, y te escondes, te aíslas, te retraes de todos los espacios de socialización donde acudías anteriormente, entonces cada vez te va a resultar más difícil reintegrarte a esos espacios. Por eso hay que esforzarse en hacer lo mismo que si tu hijo no tuviera síndrome de Down. Y en todos los ámbitos, en el ámbito de familia, en el ámbito de compañeros de trabajo, en el ámbito de los vecinos, en el ámbito de amigos, etc. Hay que hacer lo mismo, entre otras cosas porque tu hijo necesita esas experiencias, necesita poder ir como los demás niños, y además tiene derecho a ello, a acudir al parque infantil, a los cumpleaños de otros niños, a ir con sus primos, con su familia, etc. Y a ti te va a venir muy bien. Te puede costar al principio, pero cuanto antes lo hagas, mejor, y antes te sentirás normal en esas situaciones. También hay que hablar con el entorno, entre otras cosas, porque el entorno no sabrá hacerlo. El entorno te mira a ti, se fija en ti y no sabe cómo hacerlo. Tú eres el experto, tú eres el que está adquiriendo información y eres el que tienes que darles ejemplo a ellos. Como digo, ellos tienden a reproducir un poco tu reacción. Recuerdo un padre que decía, yo llevo ya 3 meses quedando con mis amigos y demás, y yo creo que mi hijo apenas se le nota, o no se nota que tiene síndrome de Down porque nadie me ha dicho nada. Es que eres tú el que tiene que decirlo. A unos niños se nota más, a otros menos, pero te aseguro que se nota. Y te aseguro que tus amigos estarán pensando, bueno, que si tú no dices nada no van a ser ellos los que lo mencionen por primera vez. La situación será tensa y será extraña. Lo mejor es decirlo cuanto antes. Decirlo con naturalidad. Decirlo puede ser tenso, puede ser difícil. Yo sugiero hacerlo por email. Al principio, la primera vez, conseguir el email de las personas de vuestro entorno, si no lo tenéis, y lo mandáis. Pongo mensaje y vídeo. Bueno, recomiendo adjuntar a ese mensaje este vídeo, diciendo, pues os recomiendo que a partir del minuto tal está la información sobre el síndrome de Down que me gustaría que vierais. Yo en su momento no tenía este vídeo, con lo cual lo que hice fue mandar un mensaje, que os lo pongo pues os puede servir de ejemplo. Nuestro mensaje fue, para los que todavía no la conocéis, os presento a Lucía, juntaba unas fotos, que llegó al mundo hace 10 días. Tuvo mala suerte y nació con síndrome de Down, pero a partir de ahora la vida le va a sonreír y ella a la vida gracias a sus papás, su familia y a todos sus amigos. Besos y abrazos, Marcos, Lara y Lucía. Ya estaba integrando a todo el mundo en el tema del síndrome de Down. Aquí pongo como una muela que doliera mucho y se sacara un minuto. Qué alivio es lo que sientes y lo que piensas en el momento en que das el paso de abrirte al entorno. Es que no os puedo transmitir realmente lo que uno siente cuando está pensando en tiendo a aislarme, tiendo a no comunicarlo, lo que quiero es encerrarme. Pero decides hacerlo, sabes que es lo correcto, y en el momento en que le das al botón de enviar, y sabes que cientos de personas, en nuestro caso cogí la lista de bodas, tenía ahí, no sé si eran 200 emails, y otros que fue recopilando, y se lo envié, a todo el mundo a la vez este mensaje. Me produjo un alivio tremendo. E inmediatamente, lógicamente, empecé a recibir las reacciones, las respuestas de la gente, por supuesto, totalmente positivas, totalmente de apoyo, totalmente, bueno, de normalidad a fin de cuentas, de forma que cuando quedé la siguiente vez con estas personas, iba viendo a la gente, a los amigos, a las personas más o menos cercanas, todo el mundo ya lo sabía, con lo cual yo me sentía mucho más relajado también y hablas con más naturalidad y la gente ya
pues no es la primera vez que se lo dices, que a veces se quedan un poco cortados, sino bueno, ya lo saben, ya han pensado sobre ello, y su respuesta, pues eso, siempre es mucho más natural y siempre es positiva. Eso hay que tener la certeza. Pasamos ya a los hijos. Los hijos, ya hemos hablado de ellos, se fijan en la reacción de los padres y tienden a reproducirla. Por eso es muy importante, no solo que les digamos qué es lo correcto y les demos información, sino que demos ejemplo. Porque ellos van a actuar como nosotros actuemos. Si ven que nosotros nos aislamos y que nosotros sentimos vergüenza, ellos lo van a hacer también. Ellos se van a aislar, ellos van a dejar de traer amigos a casa, van a dejar de quedar con sus amigos, al final van a cargar con un estigma. Totalmente innecesario. La recomendación, igual que con el resto del entorno, es hablar con ellos cuanto antes. Si no se sabe cómo hacer, ya lo he dicho. Que acudan al pediatra, que acudan a las asociaciones de síndrome de Down, atención temprana, hay grupos de hermanos en algunas asociaciones, bueno, hay muchos expertos a nuestro alcance, más o menos, que pueden ser ellos los que hablen o a los que nuestros hijos les hagan todas las preguntas que quieran. En cualquier caso, nosotros hablar con ellos con naturalidad y darles al menos algo de información y luego acompañarles, si lo consideramos necesario, en cualquier caso, insisto, es positivo, a que puedan hablar con cualquiera de estos expertos. También este vídeo, insisto, a partir del apartado en el cual se habla del síndrome de Down, de lo que es, orígenes, causas y las capacidades de las personas con síndrome de Down, pues dependiendo de la edad del niño, sobre todo a partir de los 12 años, pues le puede ser pues, muy útil. Incluso porque sus amigos mayores les van a preguntar. Es mejor que tengan ya las respuestas, que no se queden cortados. Informar al entorno amplio es positivo para los padres, para los otros hijos y también, sobre todo, para el niño, que vivirá en un entorno informado y, por tanto, más receptivo y más acogedor. Esto es vital. Como creo que es muy importante, he preparado unas diapositivas para verlo de una forma más gráfica. Bueno, esto es una cuadrícula. Tiene 25 por 40 cuadraditos, es decir, 1000 cuadraditos. He puesto 1000 cuadrados porque aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos tiene el síndrome de Down. Que sería este cuadradito verde que pongo en el centro. Este niño tiene síndrome de Down y está rodeada de las otras 1000 personas, 999, que no tienen síndrome de Down, y las pongo en blanco significa que no tienen información sobre el síndrome de Down. No saben nada sobre el síndrome de Down. Es un entorno un tanto frío. Para él, un poco de recelo, los prejuicios de los que hablábamos, clásicos del pasado, serían los que tienen todas estas personas alrededor de la persona con síndrome de Down. Normalmente están los dos padres al lado de esta persona que tienen información, más o menos, en función de cuánta se esfuercen en adquirir o haya a su disposición, y que lo protegen. Están a su alrededor y forman un pequeño equipo frente a todo el entorno. Aparte de los padres, normalmente también tenemos a los abuelos o algún miembro muy cercano, algún hermano. Al final es una especie de escudo alrededor del síndrome de Down. Esto puede ser así, que estemos totalmente aislados, o puede que lo comuniquemos un poco más a nuestro entorno, al menos a las personas más cercanas, y ya, bueno, no es tan brillante el verde, porque no tienen tanta información, no es tan día a día trato con el niño, con la niña con síndrome de Down, pero son personas informadas, personas que saben lo que es el síndrome de Down, han recibido información, se han librado de los prejuicios y saben que la realidad es más positiva, que tienen mucho más potencial, pueden hacer muchas más cosas y empiezan a tratar con más normalidad, a conocer, a saber y a actuar en consecuencia. Si empleamos un poco la comunicación, si nos esforzamos por ir informando a nuestro entorno más amplio, como he dicho varias veces, no solo a nuestros familiares directos, sino no solo a nuestros hermanos, sino a nuestros primos, a nuestros amigos íntimos y a nuestros amigos del siguiente nivel, a los compañeros de trabajo. El entorno, para la persona con síndrome de Down, empieza a estar más informado. Él ya se puede mover en lo que son los entornos sociales normales de todas las personas y encontrarse con personas que saben perfectamente lo que es el síndrome de Down, saben cuáles son sus capacidades y lo van a tratar, bueno, pues con menos recelo, con más normalidad. Si no solo vamos informándolos, sino que decimos a las personas de nuestro entorno, les pedimos que hagan un esfuerzo también de comunicación, que ellos, a su vez, a su entorno, les informen sobre el síndrome de Down, ¿qué ocurrirá? Que en estas personas que rodean, en las 1000 personas correspondientes, digamos, sin síndrome de Down, por cada persona con síndrome de Down, cada vez será más frecuente encontrarnos con personas informadas.
Y cuando esta persona ya no salga de su escudo, de sus padres y sus abuelos, y se mueva por la sociedad, se va a encontrar siempre con personas que saben lo que es el síndrome de Down, que no van a tener esos prejuicios. Simplemente la información convierte el entorno en algo más acogedor, en algo que los trata con más naturalidad y que los valora más, porque es más consciente de sus posibilidades. Hay una gran diferencia entre lo que vimos al principio. La persona con síndrome de Down, aislada, protegida por sus padres, quizás sus abuelos, en un entorno que no sabe nada sobre ellos, o que nos abramos con naturalidad, que nos comuniquemos con nuestro entorno y que nuestro entorno los conozca, los valore y los acoja. Parece que hay igual muchos cuadrados verdes. Realmente hay 120 de los 1000, es decir, el 12%. Y con un 12% que está a nuestro alcance, en este caso de los padres y los abuelos, no de la persona con síndrome de Down, que no es responsabilidad de ella informar, pero sí de los padres. Como digo, el 12%, pero se reparte de forma homogénea y al final aumentamos las probabilidades de que siempre se encuentre y nos encontremos, que también es más agradable, con personas que conocen perfectamente lo que es en realidad el síndrome de Down. Pero no vivimos en una comunidad de 1000 personas. Vivimos en una sociedad, vivimos en pueblos, en ciudades, normalmente con varios miles de personas. Por eso pongo el siguiente ejemplo. Cada 1000 personas, uno con síndrome de Down. Rodeado de sus padres o sus abuelos que sí conocen, saben lo que es, o no, porque pueden mantenerse todavía unos prejuicios y no se han informado, protegiendo a estas personas. Si esto es lo que se diera, que era lo que ocurría antiguamente, que una persona con síndrome de Down salga del escudo protector de sus padres y se mueva por la sociedad, es un entorno un tanto frío, un tanto desapacible, tanto de recelo y prejuicios. Sin embargo, si cada uno de estos padres, no solo nosotros, sino los padres de los otros niños, los otros chicos con síndrome de Down, hacen esta labor informativa, esto es lo que nos encontramos. Y mi hija, por ejemplo, cuando se vaya al cine, cuando se mueva por la sociedad, se va a estar encontrando siempre, va a estar en un entorno donde encuentra información, encuentra naturalidad. Mi hija, o cualquier otro hijo, o cualquier otro niño con síndrome de Down, es decir, no solo se va a beneficiar de la información, del trabajo de apertura, socialización, naturalidad que yo he hecho con mi entorno, sino también del trabajo que los demás padres han hecho para informar a la sociedad. Este señor es John Langdon Down, un médico del siglo XIX, que fue la primera persona que describió pormenorizadamente el síndrome de Down, y por eso se le da su nombre. Down es el apellido de esta persona. Mucha gente piensa que el síndrome de Down se llama así porque Down en inglés significa abajo, y como tienen capacidades por debajo de la media, por eso se le ha dado el nombre de síndrome de Down. Pues no, viene el apellido de esta persona, que podría ser llamado Up o Happy, y entonces hablaríamos del síndrome de Happy. Pero no se llama John Langdon Happy, sino John Langdon Down. Bueno, pues es el nombre que tiene. Un grupo de pacientes suyos de un asilo tenía síndrome de Down, que entonces no se conocía, no se había definido así, pero él se dio cuenta que compartía una serie de rasgos físicos y psicológicos, y entonces pensó que les ocurría algo en común, que les pasaba lo mismo, y él lo llamó mongolismo. ¿Por qué lo llamó mongolismo? Porque en aquella época se pensaba que las diferentes razas o pueblos de la humanidad estaban en diferentes estadios de la evolución humana. Y que los mongoles, los habitantes de Mongolia, del norte de China, estaban por debajo en la escala evolutiva, estaban menos evolucionados y tenían menos capacidades, aparte sus ojos rasgados y demás. Entonces, el señor Down pensó que sus pacientes habían retrocedido en la escala evolutiva hasta el nivel de los mongoles. Por eso les llamaba mongoles y se dijo que tenían mongolismo. En 1956 la genética avanzó y descubrió que tenemos en cada una de nuestras células 23 pares de cromosomas. Se descubrieron los cromosomas y, en concreto, cómo eran los cromosomas en la información genética de los hombres. Los cromosomas no son más que la agrupación de los genes, que los genes son las instrucciones que tiene cada célula para ir fabricando el cuerpo. Si los genes tienen alguna alteración, habrá alguna alteración en esa fabricación del cuerpo y del cerebro. Se descubrió 3 años más tarde, en 1959, que en el caso del síndrome de Down había un cromosoma de más. No tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46, sino que tienen 47.
tienen un cromosoma más en el par 21 y eso es lo que hace que se produzcan pequeñas alteraciones tanto en su cuerpo como en su cerebro. Vamos a ver esto de los cromosomas con más detalle en la siguiente diapositiva. Aquí he representado dos células y bueno, un poco el proceso de reproducción sexual de los hombres desde el punto de vista de los cromosomas. Creo que merece la pena hacer un pequeño comentario para entenderlo un poco, para saber que no tiene nada que ver el síndrome de Down, como decía antes, con nada que se haya hecho malo o se haya dejado de hacer durante el embarazo. Esto sería la célula de un hombre con sus 23 pares de cromosomas que he puesto en azul. Esto, la célula de una mujer con sus 23 pares de cromosomas que he puesto en color rosa. Azul para el niño y rosa para la niña. He dicho que todas las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, pero hay una excepción. Esta excepción son las células sexuales, los espermatozoides en el caso del hombre y los óvulos en el caso de la mujer. Vamos a ir al caso del hombre. A partir de una célula, podemos llamar precursora, se generan dos espermatozoides. ¿Cómo se generan? Pues los 23 pares de cromosomas se dividen por la mitad, se separan como si fuera una cremallera que se abre. La mitad de los cromosomas va a un espermatozoide y la otra mitad va a otro espermatozoide. De esta forma, los espermatozoides no tienen 23 pares de cromosomas, como el resto de células, sino que tienen solo 23 cromosomas. No tienen 46, sino que tienen 23. En el caso de los óvulos ocurre lo mismo. A partir de una célula de la mujer, se separan, se abrieron una cremallera los cromosomas, para irse la mitad a un óvulo y la mitad a otro óvulo. Cuando se encuentran el espermatozoide y el óvulo, cuando el óvulo se fecunda, se juntan los cromosomas procedentes del hombre con los cromosomas procedentes de la mujer y en el óvulo fecundado volvemos a tener ya 23 pares de cromosomas. Después el óvulo fecundado se copia a sí mismo una y otra vez, hace copias exactas de sus cromosomas, de forma que el organismo resultante, el bebé, tiene en cada una de sus células estos 23 pares de cromosomas, de los cuales la mitad proceden de su padre y la otra mitad proceden de su madre. Vamos a ver qué ocurre en el caso del síndrome de Down. Aquí vemos lo que ya hemos visto anteriormente, es decir, este es el caso en el cual no hay síndrome de Down. Y este es el caso en el cual se produce síndrome de Down. ¿Cuál es la diferencia? He puesto el ejemplo de que el cromosoma además procede del hombre, pero igualmente puede proceder de la mujer. Pero vamos a ver el caso en el cual procede del hombre. Al producirse la separación de los cromosomas de la célula para originar dos espermatozoides, se produce un error en la separación de los cromosomas del par 21, que no se separan. De forma que los demás se separan y uno de cada par va a cada espermatozoide, pero en el par 21 los dos van a un espermatozoide. Así se origina un espermatozoide que tiene uno de cada excepto el 21 que no tiene, y otro que tiene uno de cada excepto el 21 que tiene dos. Cuando este espermatozoide que tiene un cromosoma además del par 21 se une al óvulo, que tiene un cromosoma de cada par, se produce un óvulo fecundado en el cual hay un cromosoma de cada par, excepto del 21, que en vez de dos cromosomas tenemos tres. Los dos que proceden del padre, del espermatozoide, y uno que procede del óvulo. Este óvulo fecundado se va a copiar a sí mismo una y otra vez, hasta originar un embrión, un feto, un bebé, y este bebé tendrá en cada una de sus células un cromosoma de más, un cromosoma del par 21. Tendrá síndrome de Down. Como hemos dicho, los cromosomas son paquetes, agrupaciones de genes, es como se agrupan nuestros genes, y los genes son las instrucciones para crear el cuerpo. Como hay un cromosoma de más, hay instrucciones de más, y eso produce algunas alteraciones en la creación del cuerpo. Aquí he puesto un esquema, con circulitos y números. Ahora vamos a ver una foto de verdad de los cromosomas. Este es el conjunto de cromosomas de una célula humana. Esto se llama cariotipo. Lo pongo aquí. Cariotipo, lo normal sería 46, en este caso hay 47.
porque hay uno más del par 21. Aquí vemos, en el par 21 en vez de dar 2 hay 3. 3 cromosomas. XX significa que es una niña, en vez de ser un niño que sería XY. De hecho, este es el cariotipo, esta es la foto de los cromosomas de mi hija Lucía. 3 en el par 21. Hay otro nombre, aparte de síndrome de Down, la manera de denominarla en un entorno médico suele ser trisomía 21. Soma significa cuerpo en griego, y por eso trisomía 21 significa 3 cuerpos en la posición 21. Así de sencillo. Lo digo porque igual lo oímos de vez en cuando en entornos médicos, que sepamos que es simplemente el síndrome de Down, otra manera de llamarlo. Recomiendo el término síndrome de Down, que es más sencillo. Como hemos dicho, los cromosomas contienen instrucciones de fabricación del cuerpo. Siempre se habla de la interferencia que producen estos cromosomas, este cromosoma de más, estas instrucciones de más, pero en algún libro he leído un punto de vista que también es interesante, y es que quizás en el cromosoma 21 residen las instrucciones de fabricación de las características que nos hacen más intrínsecamente humanos. De forma que estas personas, al tener estos genes de más, son especialmente afectivos, especialmente sensibles, especialmente compasivos, especialmente empáticos, captan perfectamente el ambiente de su entorno y tienden a confortar a las personas que están sufriendo, son alegres, son cariñosos. Bueno, todo eso que se suele decir quizás proviene porque tienen más cromosomas que el resto de las personas, más genes que el resto de las personas. Bueno, con esto creo que es suficiente para entender por qué el síndrome de Down no tiene nada que ver con algo que se haga o se deje hacer durante el embarazo. El síndrome de Down procede de un error en la separación de esos 2 cromosomas del par 21 al fabricar el cuerpo en los espermatozoides o los óvulos y ya está. Y esto se produce por azar. Esto es natural y es natural incluso en otras especies también, no solo en la humana. Se produce este error al separarse el par 21, como otras diferencias también al separarse otros genes, otros cromosomas, etc. El caso es que esto se produce de forma azarosa, no se ha encontrado ninguna relación con nada que se haga ni se deje de hacer, y no hay que darle más vueltas. No existe aquí campo para la culpabilidad ni para avergonzarse por ello. Simplemente algo se produce y que se produce además antes del embarazo. Antes de que el óvulo se fecunde, ya hay un espermatozoide o un óvulo que tiene un cromosoma 21 de más. También nos puede servir esto para comentar los tratamientos milagrosos. Si nos metemos por internet, podemos encontrar que se habla de tratamientos milagrosos para curar el síndrome de Down. El síndrome de Down no se cura ni con vitaminas, ni con minerales, ni con oxígeno, ni con todo tipo de tratamientos extraños y a veces peligrosos que podemos encontrar. En cada una de nuestras células, o de las células de una persona con síndrome de Down, hay un cromosoma de más. Esto no hay manera de cambiarlo. Y además, cuando el niño nace, ya se ha desarrollado de una forma determinada, porque estos genes de más, estas instrucciones de fabricación del cuerpo, han ido haciendo su papel y haciendo que el cuerpo sea el que es y que el cerebro sea el que es. No hay tratamientos milagrosos, solo uno, y se llama estimulación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos las capacidades de una persona sin síndrome de Down. Estamos hablando de capacidades medias. Vemos que su potencial intelectual es acorde a su capacidad de expresión verbal. Es decir, viendo cómo se expresa, podemos deducir cuál es su potencial intelectual. También vemos que tiene una capacidad emocional acorde a un nivel similar a su potencial intelectual y a su capacidad de expresión verbal. En el caso de una persona con síndrome de Down, vemos que el potencial intelectual es inferior, de media, al de una persona sin síndrome de Down. Y lo que vemos aquí, que es lo más interesante de esta diapositiva, es que su capacidad de expresión verbal es bastante inferior a su potencial intelectual. Esto es importante porque es lo que ha determinado lo que se creía de estas personas y cómo se les trataba hasta los años 60-70 del siglo XX. Se veía que estas personas se expresaban hasta este nivel y se deducía que su potencial intelectual estaba en este nivel. Por lo tanto, se daba una profecía autocumplida. Es decir, la realidad acababa amoldándose a las creencias. Las creencias se convertían en realidad.
como se creía que estas personas tenían esta capacidad intelectual, se les estimulaba para que se desarrollaran hasta aquí. Y finalmente ellos efectivamente adquirían estas capacidades. Y su intelecto, su potencial intelectual se desarrollaba solo hasta este nivel. Porque solo hasta este nivel se les ofrecían experiencias de aprendizaje, experiencias de estimulación. De hecho, lo habitual hasta los años 60 del siglo pasado era internarles en instituciones. Me viene a la cabeza una imagen que habréis visto muchos también, que es de algún orfanato de un país subdesarrollado, donde a niños sin síndrome de Down, niños sin ningún retraso en el momento del nacimiento, se les encierra en habitaciones, se les tiene atados a sillas, se les tiene sin ninguna experiencia de estimulación, sin ningún aprendizaje, y estos niños con 5 o 7 años incluso ni siquiera saben hablar. No hablemos ya de comportarse, no hablemos ya de modales, ni de aprender a leer, escribir, eso ya es ciencia ficción. Como no se estimula a estos niños, no se desarrollan. Como no se estimulaba a los niños con síndrome de Down, no se desarrollan más que hasta donde se estimulaban. Además, las personas con síndrome de Down, en general, requieren más estimulación para llegar al mismo nivel. Requieren, digamos, el doble de experiencias de aprendizaje porque suelen tener una capacidad de aprendizaje disminuida, que hay que compensarla con una mayor experiencia de estimulación, y además suelen estar menos orientados al entorno. Insisto, hablo de medias, no de casos puntuales, que hay de todo, hay variabilidad, como sin síndrome de Down. Pero, como suelen estar menos orientados hacia el entorno, se proveen por sí mismos menos experiencias de estimulación, menos experiencias educativas, hay que guiarles más, hay que ofrecerles más, hay que estructurar más el entorno y las experiencias para que ellos vayan aprendiendo. Antes no se hacía. Antes se les tenía en asilos, se les tenía en instituciones, como la del señor Down, que hemos mencionado anteriormente, y se desarrollaban solo hasta aquí. A pesar de que, al ver que solo se expresaban, tienen mayor dificultad para expresarse, al ver que solo se expresaban hasta aquí, se les ofrecían menos experiencias y normalmente no se desarrollaban, hubo una serie de médicos brillantes y una serie de padres que creyeron que sus capacidades eran superiores y empezaron a ofrecerles experiencias de estimulación y posibilidades de aprendizaje superiores. De nuevo, se dio una profecía autocumplida. La realidad volvió a amoldarse a las creencias. Las creencias se convirtieron en realidad. Se les ofrecieron experiencias de aprendizaje y experiencias de estimulación hasta aquí, y como tienen el potencial para desarrollarse más, pues se desarrollaron hasta donde se les ofrecía la posibilidad. O por lo menos desarrollaron todo su potencial, ya que no se les limitaba en la experiencia de aprendizaje. Esto ocurrió en los años 60, años 70 se empezó a generalizar. Y entonces, al generalizarse este conocimiento, se les empezó a sacar de las instituciones, se dejó de meterles en las instituciones, se extendió la idea de que lo ideal para estos chicos, para estos niños, era mantenerse en las familias, estar en un entorno familiar, un entorno de cariño, un entorno de estimulación normal, tener, en definitiva, las mismas experiencias que cualquier niño. Esto se fue extendiendo en los años 70 y 80 y a partir de entonces es cuando se generaliza el que a estos niños se les ofrezcan experiencias de aprendizaje similares a los niños sin síndrome de Down, similares pero en muchos casos adaptadas, empiezan a aparecer los expertos en estimulación temprana, empiezan a aparecer las organizaciones y se empiezan a generalizar los programas de atención temprana, es decir, de estimulación prácticamente desde que nacen para que desarrollen al máximo su capacidad que se empieza a saber que es esta y no esta. ¿Por qué está generalizado la idea de que esta es su capacidad, de que tiene una capacidad mucho menor de la que realmente tienen? ¿Por qué es relativamente reciente esto? Hasta los años 70-80 no se empieza a generalizar que a los niños que nacen con síndrome de Down se les ofrezcan experiencias desde muy temprano de estimulación, además específicas para ellos. Estos chicos de los años 80, de los años 90, son los adolescentes, los jóvenes veinteañeros, que se empieza a ver hoy en día con capacidades muy superiores a lo que tenían anteriormente las personas, a lo que desarrollaban anteriormente las personas con síndrome de Down. En nuestra cabeza tenemos los conocimientos además que hemos adquirido sobre el síndrome de Down de hace 2 décadas, cuando fuéramos adolescentes, jóvenes y tuviéramos las primeras experiencias, los primeros conocimientos sobre el síndrome de Down, que provienen probablemente de personas
que a su vez recibieron estimulación cuando nacieron, 20, 30, 40 años antes, en la época en la cual no se les estimulaba, no se les ofrecía la capacidad de desarrollarse. Esta idea que teníamos nosotros, cuando nos dijeron que tenía nuestro hijo síndrome de Down y que nos produjo tanto shock, es la que está generalizada en la sociedad. Todavía no se ha extendido totalmente la idea del gran cambio que se ha producido en las últimas décadas. Se empiezan a ver, insisto, adolescentes y jóvenes, pero esto todavía no es muy conocido más que en el entorno, aunque se va extendiendo, en el entorno de estos chicos que ya tienen unas capacidades bastante superiores. De media, repito, su capacidad es bastante superior a lo que se creía. Y al ofrecerles hoy en día, como ocurrirá en el caso de vuestros hijos, si habéis tenido hijos con síndrome de Down, al ofrecerles experiencias que les permiten desarrollarse, se van a desarrollar mucho más de lo que ocurría anteriormente. Merece la pena mencionar la capacidad emocional. Hemos comentado ya que son especialmente cariñosos, sensibles, empáticos, que confortan, se dan cuenta del sufrimiento del entorno y tienden a confortar a los miembros del entorno. Las personas con síndrome de Down efectivamente tienen cierto retraso intelectual, pero también podríamos definirlos diciendo que son superdotados emocionales. No solo tienen una capacidad emocional superior a lo que son sus capacidades medias, sino que su capacidad emocional es superior a las personas sin síndrome de Down. Insisto, y merece la pena hablar, o decir, que estamos hablando de medias, porque se tiende a pensar también que todas las personas con síndrome de Down son iguales. Como tiene síndrome de Down, es así. Eso es tan cierto como decir que una persona, como no tiene síndrome de Down, es así, de una forma determinada. No. Una cosa son las medias, que pueden ser estas capacidades determinadas, y otra cosa es los casos individuales, que tienen una variabilidad enorme, igual que en las personas sin síndrome de Down. Esta es la media, pero hay casos aquí, 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 en todos lados. Hay que ofrecer tiempo y oportunidades a estas personas para conocerlas, tengan síndrome de Down o no lo tengan. Vamos a hablar ahora de la inteligencia más extensamente. Quizás porque soy psicólogo me suelen preguntar sobre el cociente intelectual de estas personas. No me gusta demasiado hablar del cociente intelectual porque no refleja bien las capacidades ni las habilidades que adquiere una persona. Con la misma inteligencia se pueden adquirir y desarrollar habilidades o no desarrollarlas. Pero bueno, aunque solo sea por lo extendido que está el concepto del cociente intelectual, pues merece la pena, tiene cierta utilidad hablar de él. La manera más general de definirlo es decir que el cociente intelectual medio de las personas es 100. La mayoría de las personas tienen un cociente que va desde 70 hasta 130. Aquí está el 96% de la población general. Luego hay un 2% por debajo con un cierto retraso y un 2% por encima. Encima de 130 hablamos de superdotación, superdotados intelectuales. Retraso intelectual, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tener un retraso leve? Que serían las personas cuyo cociente se sitúa entre 70 y 55. Retraso leve significa que te puedes aprovechar perfectamente de experiencias de aprendizaje. Con un estímulo normalmente más intenso, con unas experiencias más repetidas de aprendizaje, con unos apoyos educativos, estas personas no están en absoluto condenadas a ser analfabetas. Estas personas aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden a hacer operaciones aritméticas, aprenden conocimientos, aprenden a desenvolverse por sí mismos y a desarrollar prácticamente todas las habilidades que desarrolla cualquier persona sin síndrome de Down. Sin retraso leve. ¿Qué significa tener retraso moderado? Retraso moderado, pues es un grado más de dificultad a la hora de adquirir aprendizajes, pero también puedes aprovecharte de aprendizajes. También merece la pena educar a estas personas, ofrecerles experiencias de aprendizaje, porque también la mayoría conseguirán un cierto nivel de lectura, un cierto nivel de escritura, conseguirán entender los números y sobre todo conseguirán desarrollar habilidades que les permitan independencia. En el caso, por ejemplo, de los padres que se ocupan de ellos, pues prácticamente no habría que ocuparse de ellos porque pueden hacer la mayoría de las cosas perfectamente igual que las personas sin retraso. Y en cualquier caso, insisto, se desarrollarán más cuanto más experiencias se les ofrezcan, cuanto más se les estimule, sobre todo desde las primeras etapas de su vida. Una persona, pongamos, con un cociente de 60, a la cual no se ofrecen apenas experiencias educativas, va a desarrollar unas habilidades correspondientes a un nivel inferior. Si se le estimula adecuadamente, adquirirá habilidades correspondientes a un nivel superior. Retraso severo,
más dificultad de aprendizaje y de adquirir habilidades de autonomía, pero puede aprender habilidades de autonomía. Se puede entrenar a estas personas para que se desenvuelvan por sí mismos en muchas circunstancias, en muchas habilidades concretas. Retraso profundo, bueno, y en cualquier nivel la diferencia entre estar en un extremo y estar en otro. Retraso profundo de 25 hasta un nivel 0 ya es mucho más difícil. Estas personas no van a adquirir aprendizajes específicos, aprendizajes escolares, digamos. Desarrollarán, habrá que esforzarse en entrenarlas para que desarrollen ciertas habilidades de cuidado de sí mismos. Más difícil cuanto más profundo sea el retraso. Anteriormente, como veíamos en la otra diapositiva, se pensaba que esta era la capacidad y por la profecía autocumplida, esta acababa siendo su capacidad, porque solo se les ofrecía desarrollarse hasta aquí. Este nivel, en cuanto a inteligencia, correspondía a una inteligencia media de 40, es decir, un retraso entre moderado y severo. Este es el que se pensaba anteriormente que tenían las personas con síndrome de Down. Una vez que se les ofrecen experiencias educativas superiores, que se les permite desarrollar el potencial que ellos tienen intrínsecamente desde el momento del nacimiento, cambia el paradigma y ahora se sabe que el cociente medio de estas personas está en 55, es decir, su retraso medio está entre moderado y leve. Insisto, hay variabilidad, igual que las personas, la media es esta, pero la variación es enorme. En síndrome de Down la media es esta, pero la variación también es considerable. En cualquier caso, importante saber que hemos pasado de pensar, de creer y de que desarrollan habilidades correspondientes a un retraso entre severo y moderado a estar en un retraso entre moderado y leve. Es decir, se desarrollan y se benefician perfectamente con experiencias educativas, experiencias escolares. Olvidémonos de los conceptos que pudiéramos tener anteriormente de personas analfabetas que no podían valerse por sí mismas. Recordemos, por ejemplo, el caso de esta madre que vino al hospital y nos habló de su hija, que se valía por sí misma, que se iba al cine, que tenía el novio, que trabajaba y que se iba a independizar. También merece la pena, aunque me da un poco de reserva, hablar de casos que están por aquí. Si no los conocemos, podemos buscarlos en YouTube, en Google, por Internet. Encontraremos en España, por ejemplo, el caso de Pablo Pineda, un actor que podemos ver muchas entrevistas de él, donde se expresa gloriosamente, tiene una elocuencia maravillosa y los conceptos que maneja, cómo razona, es una persona muy brillante. Podemos encontrar músicos excelentes. Podemos ver el caso, un chico creo que se llama Luigi, un italiano, que es el primero que recibió una beca Erasmus para acabar o de hacer un curso de su carrera universitaria en otro país. Cada vez hay más que acaban sus carreras universitarias, etc. Estos casos son casos de, podemos llamar, superdotados dentro del síndrome de Down. No obstante, está bien saber que el límite no es este, que el límite es muy alto. Lo que pasa es que pocas personas, igual que pocas personas son físicos teóricos premios Nobel, sin síndrome de Down, pues pocas personas son superdotados dentro del síndrome de Down. Pero los hay. Y no es impensable que pueda llegar a hacer una carrera universitaria. Digo con reservas porque tampoco quiero que todo el mundo piense que ahora todas las personas con síndrome de Down van a hacer carreras universitarias, van a ser músicos excelentes, van a ser actores y recibir becas. No va a ser el caso. Pero los límites, desde luego, están muy por encima de lo que se creía anteriormente. Y en cualquier caso, esta es la media, y en cualquier caso, estas personas se benefician perfectamente y desarrollan un montón de habilidades, un montón de capacidades, un montón de aprendizajes. El primer punto que indico en el resumen es uno del que hemos hablado varias veces. Los sentimientos negativos son naturales y habituales y remiten con el tiempo. Esto ocurrirá más y más rápido cuanto antes demos los pasos adecuados, que es comunicarnos, abrirnos, buscar apoyo. En cualquier caso, hay que tener paciencia. No hay que intentar marcarnos unas metas muy exigentes. Cada uno tenemos nuestro propio ritmo de adaptación y de superación de la situación. La evolución natural del niño nos va a ayudar a superar esto. Vamos estableciendo un vínculo, sobre todo a partir de cuando
Es más fácil comunicarnos con él cuando aparece el contacto visual, cuando aparecen las primeras sonrisas, las primeras risas. El que no haya superado esta situación previamente, normalmente es ahora, en esos momentos de contacto más íntimo, más satisfactorio, cuando se supera ya definitivamente. La gran mayoría de los padres, os puedo decir, estamos felices y más cuanto antes hayamos buscado la comunicación, el apoyo y evitado el aislamiento. Siguiente punto. Anteriormente se creía que las personas con síndrome de Down tenían un retraso entre moderado y severo. Hoy en día sabemos que su retraso está entre moderado y leve. Y ya hemos visto lo que eso implica. El potencial que pueden desarrollar y que se desarrolla hoy en día frente a lo que ocurría anteriormente. Esto es un inmenso cambio para ellos. Tu hijo no es un síndrome de Down, es un bebé. He puesto el resumen, pero he aprovechado para incluir algún otro consejillo. Esto deberías repetírtelo una y otra vez. Es un bebé y cuando sea un niño, es un niño. No hay que ver el síndrome de Down y si detrás hay un bebé que casi no vemos. No. Tenemos a nuestro bebé y como característica accesoria está el síndrome de Down. Pero básicamente es un bebé. Actúa como un bebé, tiene las capacidades de un bebé y después de un niño y tenemos que comunicarnos con él y él nos necesita además como si no tuviera síndrome de Down. Céntrate en el presente. Trátalo como un bebé, insisto. Céntrate en el presente. Es muy normal, nos ocurre a todos, pensar, bueno, ¿y qué va a pasar cuando tenga 5 años, 10, 20, cuando yo no esté? Intentamos resolver ahora mismo todos esos posibles problemas, muchos además no se van a presentar, por no decir casi ninguno, intentamos resolverlo todo en el presente. No, esto es un error. No lo pensamos, si no tuviera síndrome de Down, no vamos a decir, Dios mío, y mi hijo dejará los estudios, ¿a qué universidad va a ir? Voy a llamar a ver si consigo una beca. Vamos a ver que es un bebé. Trátalo como un bebé y ocúpate de los temas propios de los bebés. ¿Tienes dudas? Insisto, vete a asociaciones, habla con padres con experiencia y ellos te dirán qué tiene sentido y qué no, que te preocupes ahora mismo. No te obsesiones con la estimulación. También nos pasa a todos. Intentamos estimularlos, pensamos, bueno, ya que la estimulación han dicho que es el tratamiento milagroso, que es lo mejor que podemos hacer con ellos, voy a estimularlo todo lo que pueda. A partir de un punto, primero, tú te estresas y te cansas. Segundo, estresas y agotas al bebé, al niño. Y además, es normal, nos va a ocurrir, pero es bueno conocerlo, nos vamos a sentir culpables, porque siempre pensamos que podríamos hacer más de lo que hacemos. Hay que buscar un equilibrio razonable. Que sean los expertos los que nos digan cuánto es bueno, cuánto debemos estimular a nuestro bebé. En cualquier caso, nunca será tanto como para estar agobiados, estresados, no puedes más. Si hemos llegado a ese punto, es que lo estamos haciendo mal, es que estamos intentando más de lo que deberíamos. Ni nosotros tenemos que sufrir por la estimulación, ni el bebé, el niño, tiene que sufrir por la estimulación. Cuídate. Será bueno para ti, el bebé y el resto de tu familia. Cuidarse, ¿qué significa? Significa descansar, significa alimentarse adecuadamente, significa tener tiempo propio. Como personas y como pareja tenemos que buscar tiempos propios, tenemos que buscar espacios, también para los otros hijos, buscar espacios, tiempos especiales para estar con ellos. Pide ayuda para tener esos tiempos de pareja y esos tiempos para nosotros mismos. Y comunícate. Comunicarse, ya hemos dicho, es la herramienta de higiene mental imprescindible, lo mejor que podemos hacer para nuestro bienestar y el de nuestra familia. Contactar con grupos de iguales. Grupos de iguales son los padres con hijos de la edad del nuestro y los padres que van unos años por delante y que nos pueden resolver todas las dudas que nos vayan surgiendo. Esos contactos además suelen ser muy enriquecedores. Estas experiencias suelen sacar lo mejor de las personas y vamos a encontrarnos con personas que están dando lo mejor de sí mismos. Personas, generalmente, insisto, son contactos muy enriquecedores, muy gratificantes y se desarrollan amistades que se prolongan en el tiempo. Contacta con asociaciones locales o internacionales. Si no las conoces, las vas a encontrar rápidamente por internet y si no, te recomiendo que pongas simplemente Asociación Síndrome de Down y el nombre de tu ciudad. Encontrarás asociaciones locales y asociaciones internacionales a las cuales te puedes dirigir en español, en inglés, en cualquier idioma, para recibir información, para mantener un contacto periódico o para que te redirijan a los servicios que pueda haber en tu localidad o en tu entorno. Siguiente punto. En las sociedades, casi todas las sociedades desarrolladas, ha habido un cambio muy positivo para nuestros hijos. Conviértete en protagonista de ese cambio. Lo he dicho y lo repetiré. Como primer paso, evita el aislamiento. Acordaos de las imágenes donde poníamos los puntos,
rodeados todos del blanco, el desconocimiento, frío y poco acogedor, o un entorno más acogedor. Eso depende de ti. Como primer paso, evita el aislamiento. De ti, de mí, de todos los padres. Además, este vídeo pues, es una herramienta de información amplia y actualizada para los hermanos mayores, los abuelos, otros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para todo el mundo, para que ese entorno esté informado y sea más positivo y acogedor para nuestros hijos. Utilízala para que el entorno de tu hijo y de otras personas sea acogedor y positivo. Dije que en este vídeo íbamos a ver también a mi hija y ahora voy a poner unos extractos de algunos vídeos que he ido haciendo a lo largo de su vida, donde vais a poder ver cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, cómo va aprendiendo y sobre todo cómo va disfrutando de la vida, como cualquier niña, tenga o no síndrome de Down. Ayú, ayú, Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Ya verás. Mira, Lucía. Muy bien. Avanzamos muy bien, muy bien, muy bien. Qué soltura en esos pasos, hija. Uy, muy bien. Muy bien. Qué relax. Muy bien. 1, 2 y 3. Vueltas, vueltas, vueltas. Vamos a abrir definitiva. ¿Este cuál es? Gallo. ¿Esta? Vaca. ¿Este? Buey. ¿Esta? Oca, muy bien. ¿Este? Koala. Koala. ¿Este? Puma, muy bien. ¿Lucía esta? Ballena beluga. ¿Y este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Bueno, ya habéis visto a mi hija, que como cualquier niña, crece, aprende y sobre todo disfruta de la vida. Y nosotros con ella. Disfruta de tu bebé, porque cuando pase el tiempo, se te va a haber olvidado el trauma inicial del síndrome de Down y lo que va a quedar es que vas a echar muchísimo de menos cuando eran tan pequeñitos. En esta foto mi hija Lucía está en mis brazos, tiene 2 meses. Esta imagen la tomó una fotógrafa profesional que estaba realizando un reportaje sobre la paternidad. Esa misma mañana le tomaron fotos también para un reportaje sobre camas, pijamas, ropa de cama.
reportaje que apareció en las principales revistas sobre bebés y niños pequeños. Lo pongo como ejemplo de la cada vez mayor presencia de nuestros hijos en los medios de comunicación, en los catálogos de moda y en cualquier sitio donde aparezcan niños. Y lo pongo como ejemplo del cambio que se está produciendo y que está en nuestras manos seguir impulsando. Este largo vídeo que he preparado, tiene dos objetivos. El primero, ayudar y orientar a los padres que acaban de recibir la noticia de que su hijo tiene síndrome de Down. Por cierto, si eres uno de esos padres, te envío todo mi ánimo y espero sinceramente haberte ayudado. El segundo objetivo es contribuir a que la sociedad deje atrás definitivamente los prejuicios y el desconocimiento y se convierta en una sociedad más informada y por tanto más positiva y acogedora para ellos. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para difundir este vídeo entre personal sanitario, maternidades, para intentar que acompañe a la noticia del síndrome de Down y aliviar a los padres en la medida de lo posible. También voy a intentar darle una difusión general para tratar de que cada vez haya más gente que conozca la realidad actual del síndrome de Down. Tanto si eres padre como si no, si estás de acuerdo con estos objetivos, te pido por favor que envíes este vídeo a todos tus contactos, tanto del mundo sanitario como fuera de él. Porque en definitiva, tanto ayudar a los padres como informar a la sociedad supone un beneficio para ellos. Y ellos lo merecen. Y lo valen.